Bien, vamos hermanos hoy a compartir un tema que tiene que ver con la vida cristiana, específicamente con la manera en la que debemos vivirla. He titulado este tema de acuerdo a los términos que se encuentran en el texto de Tito, capítulo 2, versículos 11 al 13, donde voy a pedir que nos ubiquemos, aunque vamos a estar viendo muchos otros pasajes. Por favor, coloque un divisor, coloque algo allí para mantener siempre a mano el texto base de esta lección. Vivir por encima de la mundanalidad es vivir en el nivel que debemos vivir, en el nivel de cristianos, en el nivel de personas que están aprendiendo a vivir como Jesús. ¿Y cómo vivía Jesús? Como Pablo le dice a Tito que le enseñara a la iglesia a vivir sobria, justa y piadosamente. Aquí tenemos, voy a reubicarme para no estorbarles allí la lectura. Aquí está el texto, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito es una maravillosa carta de un experimentado predicador del Evangelio a su hijo en la fe. Después de dejar a Tito en la isla de Creta, el apóstol Pablo escribió esta carta instruyendo a este joven evangelista en su obra o en su trabajo y vida como predicador del Evangelio. Tito había recibido el mandamiento divino de poner las cosas en orden en la iglesia o corregir lo deficiente, como podemos leer en Tito capítulo 1, versículo 5, que seguramente lo conocemos muy bien. Y debía hacerlo designando ancianos, dice ese mismo texto. Debía corregir a los insensatos, dice el versículo 13, siempre de Tito 1. Debía hablar la sana doctrina, dice el capítulo 2, versículo 1. Y debía recordarle a los hermanos que debían dedicar sus vidas a toda buena obra, según el capítulo 3, versículo 1. También se instruye al evangelista Tito para que dé mandamientos a varios grupos en particular. Por ejemplo, los hombres y mujeres de una cierta edad, ancianos ya, no necesariamente ancianos porque estaban designados como líderes de la iglesia, sino ancianos de vejez. También a los jóvenes, también a los siervos, para que se apegaran a los principios cristianos que rigen las diversas estaciones o etapas de la vida. Tito capítulo 2, que es nuestro capítulo de esta noche. En cada una de estas posiciones se exige el principio de la pureza moral y de la piedad. Estas demandas se revelan a través del Evangelio de Cristo, conocido como la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación, dice allí nuestro texto. Entonces, amados, la gracia de Dios de la que comienza hablando este texto, dijo el apóstol también en 2 9:15, que es un don inefable. Quiero también decirles que voy a hacer muchas citas que no vamos a leer porque no nos daría el tiempo para cubrir el material, pero que por favor usted puede anotar para revisar posteriormente. En 2 Corintios 9:15, Pablo le llama a la gracia de Dios el don inefable. Es la misericordia de Dios otorgada a un pueblo totalmente indigno, que no puede salvarse por sus propios medios, que no puede salvarse a sí mismo. Sin la bondad y el amor de Dios, el hombre estaría eternamente separado de las bendiciones del cielo, estaría sin esperanza y alejado de Cristo, como también lo explica Pablo en Efesios. Esta gracia se otorga gratuitamente a todos los que obedecen el Evangelio, como dice Tito 2:11, nuestro texto en pantalla, pero también Romanos 6:17 y 18. Ya sean ricos o pobres, ya sean altos o bajos, ya sean grandes o pequeños, no importa, porque para Dios no hay acepción de personas, dice Pablo en Romanos 2:11. Todos tenemos la oportunidad de beneficiarnos de la gracia de Dios. Toda la humanidad en todo momento tiene la oportunidad de beneficiarse de la gracia de Dios. Sin embargo, la gracia de Dios, aunque es gratuita, es decir, no la podemos comprar, ciertamente no excluye la obediencia a la ley aprobada por Dios, porque
Ya Dios ha hecho su parte en proveer o proporcionar un sacrificio por el pecado y un plan por medio del cual el hombre puede obtener los beneficios de ese único y especial sacrificio del Hijo de Dios. El hombre debe hacer ahora su parte a través de la fe y a través de las obras de Dios, no obras propias, no obras de mérito humano, sino las obras de Dios, como dice Santiago 2:14 al 26. El hombre debe aceptar y obedecer los términos del perdón para que se pueda decir que es un hijo o una hija de Dios. Como hijos de Dios, hombres y mujeres, entonces deben andar en la luz de la palabra de Dios. Deben confesar sus pecados, deben arrepentirse y deben orar para permanecer en la gracia de Dios. Lea Primera de Juan 1:7 en adelante y Hechos capítulo 8 versículo 22, recordando la reprensión de Pedro a Simón el mago. Verdaderamente, la gracia de Dios salva al pecador, pero también enseña, Tito 2:12, que el hombre no debe ser, el término clave hoy, mundano. ¿Se puede decir algo más claro? La gracia de Dios requiere, espera, exige que el hombre haga algo para beneficiarse de las bendiciones de la salvación. La gracia de Dios requiere una negación de todo lo que es malvado, impío, corrupto, y requiere una demostración de lo que es sobrio, justo y piadoso, como dice nuestro texto. Aquellos que son receptores o beneficiarios de la gracia de Dios deben vivir de acuerdo a un estándar más elevado que el de cualquier otra persona en la tierra. Están llamados a un propósito más noble como un pueblo especial. Como dice Tito 2:14, un pueblo celoso de buenas obras. Después de obedecer el Evangelio, es decir, a través de la fe, el arrepentimiento, la confesión y el bautismo en agua, el creyente debe vivir una vida diferente. Pablo dijo en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5 y el versículo 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si hemos resucitado con Cristo, debemos buscar, como también dice el apóstol en Colosenses 3:1, las cosas de arriba donde está Cristo. Aquellos que han sido vivificados en Cristo deben andar en buenas obras, como también dice Efesios 2:10. Como piedra viva de la casa de Dios, dice Primera de Pedro 2:5, el cristiano debe mostrar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. El Hijo de Dios debe ser una persona santa, con convicciones particulares o peculiares. Su mente debe ser renovada por el poder transformador del Evangelio en lugar de imitar, en lugar de ser igual o conformarse al mundo y a sus deseos carnales, que, como dice Pablo en Romanos 12:1 al 2 y Pedro en Primera de Pedro 2:11, esos deseos carnales batallan contra el alma. Su vida, la vida del cristiano, debe caracterizarse por la luz en contraste o a diferencia de las fuerzas satánicas de las tinieblas o de la oscuridad. Sus vidas deben reflejar verdadera santidad mientras andan como es digno de su vocación, esa vocación a la que todos los que estamos presentes esta noche hemos sido llamados según Efesios capítulo 4, versículo 1. Nuestro llamado es diferente y mucho más grande que cualquier esfuerzo humano. Requiere, en primer lugar y ante todo, una vida de sobriedad, de justicia y de piedad. Si somos sobrios, justos y piadosos, nunca seremos mundanos. Por eso esta noche usted me acompaña a definir estos términos según la Biblia los enseña, aprender su significado, memorizar ese significado, memorizar ese concepto y poder aplicarlo en el día a día. Siempre le digo a los hermanos acá en Santiago que, o siempre les pregunto que si están creciendo en el fruto del Espíritu Santo. Y muchas veces, o la mayoría, me dicen, sí, hermano,
Por supuesto, cada vez que usted les pregunte algo bueno a la congregación le va a decir que sí. Usted no podrá verificarlo, pero le van a decir que sí. Luego paso a preguntarles, ¿y cuál es el fruto del Espíritu? Entonces se miran unos a otros. Esto pasa no solo en Santiago, pasará en cada congregación. Si el hermano Leo al final de esta exposición le pregunta a los hermanos cuál es el fruto del Espíritu, no sé si podríamos decirlo de memoria, pero si no lo decimos de memoria, ¿cómo podemos saber si estamos creciendo o estamos deficientes en él? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si yo no me lo sé de memoria, si yo no lo tengo en mi cabeza, no podré estar recordando en qué cosas estoy fallando y debo mejorar y en qué cosas estoy bien, pero aún puedo crecer. Hoy nuestros términos, sobriedad, justicia y piedad, y vamos al primero de ellos. El primero de ellos es sobriedad. Esta palabra, sobriedad o sobrio, se traduce de ese término griego que ven a la derecha. Ese no lo tienen que memorizar, solo está allí a manera de respaldo y de ilustración. Sofronos, dice ahí. Y es un término que pertenece a un grupo de palabras con raíces similares que tienen el significado de lo que es razonable, lo que es sensato, lo que es prudente. Repito, lo que es razonable, lo que es sensato, lo que es prudente. Estos sinónimos en el idioma griego se derivan en gran medida de la literatura que no es bíblica y por lo tanto, pues no respetan completamente el concepto de sobriedad, aunque se acercan bastante. El término sofronos se encuentra en varios pasajes de la escritura, que voy a compartírselos aquí, que obviamente son de los que no vamos a leer en detalle. Usted puede tomar una captura si está con su viendo esta sesión desde su teléfono, o puede tomar una foto a la pantalla si lo está viendo en el televisor o en su computadora. Estos son los pasajes que mencionan o utilizan el término sobriedad o sofronos. Este término expresa las actitudes de una mente sana, la autodisciplina, el autocontrol, la sensibilidad y la racionalidad. Por lo tanto, vivir sobriamente significa que uno debe tener su vida, escuche bien, bajo el control de la mente. Los deseos del mundo, que son aquellos mencionados por el apóstol Pablo en Primera de Juan 2:16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, están constantemente luchando en nuestras almas, tentándonos a complacer lo pecaminoso. La mente debe tener el control del cuerpo para no cumplir los deseos de la carne. Recuerde la enseñanza de Pablo en Gálatas 5, 16 y 17. Pero la mente debe estar en primer lugar, para que la mente gobierne el cuerpo de manera adecuada, la mente misma debe estar gobernada en primer lugar por la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribió en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 10 y los versículos 4 y 5, lo siguiente: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Controlar la mente es esencial para vivir la vida cristiana, y la mente solo puede ser controlada de manera adecuada cuando ha sido entrenada y ejercitada por la palabra de Dios, más allá de un simple sábado, de un simple miércoles y de un domingo. Es un entrenamiento diario, constante, como grupo e individualmente. Los padres comienzan a enseñar a sus hijos a que memoricen la escritura, a que aprendan la escritura más allá de lo que les explican las maestras en la escuela dominical, y deben ellos hacer su trabajo. Dios les dijo: cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando estés en casa y cuando vayas de camino. 4 etapas del día en la cual usted debe estar constantemente explicando la palabra de Dios y enseñando la palabra de Dios a su hijo. Pero no lo podrá hacer si en primer lugar usted mismo, usted misma no lo está haciendo. El cristiano debe tener, decía, el control de su mente. Pedro escribió que debemos ceñir los lomos de nuestra mente. Esto me recuerda que se me quedó fuera una imagen que les quería compartir, pero creo que la mayoría de nosotros recuerda las túnicas que se utilizaban
en la época en la que Pedro escribió. Saben que prácticamente es como un vestido, todavía se usan, ¿no?, en Oriente, así que no es indispensable la ilustración aquí gráfica, pero es como un vestido. ¿Y qué hace esto? Que sea una vestidura suelta. Entonces, la imagen aquí es clara si pensamos en una prenda larga del siglo I, que digo, todavía se usa en algunos ámbitos, pero con pantalón por dentro, con otra seguridad que no había en aquella época, ¿no? Pero imaginemos esa prenda larga hasta los tobillos. En un viaje o durante un trabajo manual, por ejemplo, como cuando Jesús lavó los pies de los discípulos allá en Juan capítulo 13, un hombre podría sujetar la prenda, ¿verdad?, como ajustarla con su cinturón, su correa, diríamos nosotros, para poder que esto no le estorbara sus pies o no le arruinara su ropa. La prenda entonces se amarraba en lugar de dejarla libre o dejarla suelta. Se recogía en lugar de dejarla caer. De manera similar, la mente debe estar ceñida o debe estar atada. No debe estar suelta ni libre para pensar lo que quiera. Por allí dicen que la mente ociosa es taller del diablo y no es falso. Los pensamientos de la mente deben ser controlados y sujetados a la voluntad de Dios. La mente debe poseer pensamientos puros y saludables que se caractericen por la justicia, la honestidad, la virtud y la bondad. Lea por favor Filipenses, no ahora, 4:8 para recordar esos conceptos. Filipenses 4:8. Lo que una persona piensa es sumamente importante. La Biblia dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 23, verso 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Todo lo que se alberga en el corazón probablemente lo llevaremos a cabo tarde o temprano, sea bueno o sea malo. Jesús enseñó que, por ejemplo, el adulterio ocurre cuando lujuriamos, el asesinato cuando aborrecemos o tenemos resentimiento u odiamos, y el robo cuando empezamos codiciando lo ajeno. Lea Marcos 7:21 en adelante. Por lo tanto, si el comportamiento es el resultado de nuestros pensamientos, entonces conviene que todo cristiano piense en cosas buenas, santas, correctas. Vivir sobriamente exige que nuestros pensamientos estén controlados e influenciados por el tipo correcto de información, de motivación, de estímulos, etcétera. Si leemos, escuchamos y vemos la impureza del mundo, nuestras mentes se contaminarán y se insensibilizarán ante el pecado y toda maldad. Reconozco que en algunas ocasiones no podemos evitar escuchar palabras malsonantes en nuestro lugar de trabajo o de estudio o presenciar la inmoralidad ocasionalmente, pero podemos y debemos evitar que nuestras vidas se vean inundadas de maldad innecesariamente. Hay entornos donde yo no podré evitar estar en contacto con estas cosas. No voy a renunciar a mi trabajo ni dejaré de ir a la universidad, pero sí puedo evitar ir a lugares y puedo evitar estar en compañía de personas cuando yo controlo ese tiempo y esa oportunidad. El cristiano no debe exponer su mente de manera voluntaria a comportamientos o lenguaje inmoral. Cuanto más mal oigamos a través de la televisión, de los libros, las revistas, los videojuegos, las malas compañías o amistades, lo más probable es que va a llegar el momento en que no nos avergoncemos de nuestros pecados. Al igual que los judíos antes del cautiverio allá en Jeremías capítulo 6, también podemos llegar a endurecernos ante el pecado hasta el punto de no avergonzarnos de la injusticia. También podemos dejar de ver los problemas y proclamar, como allá en Jeremías 6:14, paz, paz, cuando no hay paz. Nos comportamos en función de lo que pensamos. Pensamos en las cosas que vemos, oímos y leemos. Por lo tanto, si deseamos tener el control de nuestras mentes, es decir, ser sobrios, entonces debemos absorber y abrazar lo que es bueno y verdadero, como lo está haciendo usted precisamente ahora oyendo la palabra. La diferenciación entre el bien y el mal se hace en base a una mente sobria. Como se mencionó anteriormente, la sobriedad implica racionalidad y sensatez.
ser capaz de determinar lo que está bien o mal depende de una mente espiritualmente racional y sensata. Esta racionalidad espiritual solo puede provenir de una mente correctamente ejercitada. En Hebreos capítulo 5, los versículos 12 al 14, aprendemos que las mentes deben ser ejercitadas no en la psicología humana, no en la consejería de nuestras amistades en calle, no en la sabiduría de nuestros abuelos y bisabuelos, sino con la palabra de Dios. Uno nunca puede estar sobrio sin un entendimiento adecuado en la palabra de Dios. Y aunque puedes encontrar un buen consejo en un amigo, en un abuelo, en un tatarabuelo, nunca eso va a superar la palabra de Dios, ni siquiera podrá competir con ella. El estudio de la palabra de Dios moldeará y dará forma a nuestro pensamiento, lo que nos va a permitir tomar decisiones y elecciones adecuadas en todos los ámbitos: nuestra carrera, nuestro trabajo, nuestras amistades, nuestra pareja, el uso de nuestro tiempo, cómo nos vestimos, cómo hablamos, etcétera. Por lo tanto, el estudio regular de la Biblia es absolutamente esencial para pensar sobriamente. El significado de la sobriedad también se destaca en el Sermón del Monte, ese sermón que Jesús presenta en los primeros capítulos del libro de Mateo. Los líderes religiosos, durante el ministerio público del Señor, estaban envanecidos por su herencia religiosa, por ser el pueblo de Dios elegido, los descendientes de Abraham, y lo demostraban mediante una manifestación externa de lo religioso. Les preocupaba más cómo se veían y lo que la gente pensaba que tener un verdadero carácter interno de la justicia. Jesús llamó a su religión hipocresía, porque por fuera eran blancos y hermosos, hablando espiritualmente, hablando religiosamente, pero por dentro eran como tumbas, estaban muertos, llenos de huesos putrefactos. Interiormente estaban llenos de extorsión y exceso. En Mateo capítulo 5, 6, 7, capítulo 15, 22 y 23, Jesús enfatizó la naturaleza esencial de un pensamiento adecuado. Él enfatizó que nuestras mentes estén controladas, disciplinadas y que sean racionales. Exigió que todos los creyentes detengan en sus vidas, empezando desde sus pensamientos, el adulterio y el asesinato que ocurre en nuestros corazones, y que practiquemos una justicia que sea pura y profundamente arraigada, que esté profundamente arraigada en la parte interior del hombre en primer lugar. Mateo 5:20. De hecho, un hijo de Dios debe estar sobrio. Él o ella deben tener el control de sus pensamientos, asegurándose de que sean moralmente o espiritualmente sensatos y puros. Pasamos al segundo punto, porque el tiempo va a caballo y nosotros a pie. La segunda palabra clave esta noche es la palabra justicia. En el Nuevo Testamento, la palabra griega que ven allá al lado es dikaios, y se traduce de diversas maneras según el contexto y la función gramatical. Los términos en español como justo, equidad, absolución e inocencia son utilizados por los traductores y expositores para tratar de trasladarnos el significado de dikaios. En el judaísmo rabínico, el concepto de justicia estaba completamente ligado a la importancia y la naturaleza esencial de cumplir la ley de Dios. Los fariseos en el Nuevo Testamento representaban este tipo de justicia en base a su estricta preocupación y observancia, incluso de los detalles más pequeños de la ley, como Jesús les recordó en Mateo 23:23. Sin embargo, su justicia era para muchos solo una apariencia externa de justicia, dice Jesús en Mateo 23:28. Aunque se preocupaban mucho de lo que los observadores podían conocer de su justicia, o que conocieran su justicia, entre comillas, fracasaban en la verdadera justicia por dos motivos. Primero, no poseían lo que hablábamos hace un momento, una justicia interna de un corazón puro, moldeado por la verdad y el amor. Y en segundo lugar, buscaban establecer su propia justicia, inventando reglas y mandamientos que Dios nunca había dado, con tal de lucir más estrictos y creerse más justos que los demás hombres. Por eso los fariseos omitían lo más importante de la ley, como la justicia
la misericordia y la fe, como les recordó Jesús en Mateo 23. Por lo tanto, en la definición de Jesús, que es la definición de Dios, no eran verdaderamente justos. La justicia esperada bajo el Nuevo Testamento y por los judíos antes de que entrara en vigor este testamento es una justicia basada en los términos de Dios. La verdadera justicia debe superar a la que exhibían los fariseos, como dice Jesús en Mateo 5:20. En los relatos del Evangelio, los escritores revelan la verdadera intención del Señor con respecto a la justicia. Es la justicia de Dios la que debe buscarse primero. Recordemos este pasaje, yo creo que lo conocemos de memoria, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33, compárelo con Santiago, capítulo 1, versículo 20. Un sistema de justicia hecho por el hombre no traerá la gracia, el cuidado o la misericordia de Dios. Hoy en día hay muchos grupos religiosos que han establecido su propio sistema de leyes, de credos, de fes que son ajenos a la Biblia. Estos grupos están enseñando a las multitudes que uno puede volverse justo simple y solamente creyendo en Jesús o sometiéndose a un catecismo o a una experiencia directa y milagrosa con el Espíritu Santo. El sistema de justicia del Nuevo Testamento involucra muchos elementos importantes. Estos elementos se pueden resumir de la siguiente manera. Primero, la fuente de la justicia. Segundo, los siervos de la justicia. Y tercero, el Hijo y la justicia. En primer lugar, para entender el sistema de justicia, el hombre debe conocer la fuente de la justicia. Jesús reveló en su oración de intercesión en Juan 17, en el versículo 25, que Dios es justo. De hecho, la Biblia está llena de referencias sobre la justicia de Dios y vamos a observar algunas de esas lecturas. Por ejemplo, en Romanos 3, 23 al 26, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Tenemos también Primera de Juan 1, 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Salmo 119, verso 137. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Y el Salmo 145, verso 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. No solo Dios es justo, sino que sus juicios y estatutos también son justos. Considere las siguientes verdades bíblicas. Salmo 119, verso 7. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. O justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Ya leíamos en el Salmo 119, verso 137. O la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia, como dice el Salmo 119, verso 160. Y esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, como dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Verdaderamente Dios es justo. Su justicia y su plan para hacer al hombre justo se revelan en la Biblia. La fuente de la justicia, Dios, nos ha dado la fuente informativa mediante la cual el hombre puede volverse justo. El salmista dijo en el Salmo 119, verso 172, tus mandamientos son justicia. En otras palabras, el medio para alcanzar la justicia divina se encuentra en el texto sagrado. Recuerde lo que Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La fuente que informa al hombre de la verdadera justicia se encuentra en la palabra de Dios. Para que el hombre se vuelva justo, primero debe estudiar el sistema de justicia de Dios,
revelado por él a través de los apóstoles y profetas con la inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, conocido como el Espíritu de verdad, dice Juan 16:13, reveló la palabra escrita. Esta palabra, dice Jesús allá en Juan 16:8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El hombre no puede conocer la justicia de Dios aparte de la ley de Dios. Dependemos por completo de la revelación de Dios para volvernos justos. Así que Dios es la fuente de toda justicia. En segundo lugar, el segundo elemento de la justicia involucra lo que los hombres deben hacer para volverse justos, o como dice Pablo, para volverse siervos de la justicia. Romanos 6:18. Ningún pecador se puede volver justo sin la ley de la fe, dice Romanos 3:27. Después de haber escuchado el Evangelio, el hombre debe creer para volverse justo, dice Romanos 10:10. Sin embargo, creer para es diferente a convertirse en. Y por lo tanto, un hombre no se vuelve justo simplemente y solamente por creer. Si alguien está cerca de la muerte, aún no está muerto, pero está cerca de ello. De manera similar, aquel que cree en Cristo está cerca de la salvación, pero aún no es salvo, no es justo. La justicia se logra cuando uno cree y obedece. Por ejemplo, cuando Pablo revela que los destinatarios o los receptores de la epístola a los romanos se volvieron justos cuando obedecieron de corazón aquella forma de doctrina que les fue enseñada. Romanos 6:17. Solo después de que obedecieron el evangelio, es decir, que mostraron fe, arrepentimiento, confesión y bautismo en agua, estos individuos fueron considerados justos. Se volvieron justos porque fueron sepultados con Cristo en el bautismo. Romanos 6:3-5. Originalmente, ocasionalmente, algunos objetan esta conclusión y nos citan un pasaje de Romanos, capítulo 4, versículo 3, que dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Es cierto que Abraham fue considerado justo por creer en Dios, pero este pasaje no dice nada acerca de una fe sola. La fe de Abraham era una fe activa y obediente. No fue considerado justo hasta que actuó según lo que Dios había dicho. Por ejemplo, en una de 3 ocasiones distintas en las que se le declaró justo, se dice que esta declaración se produjo, y note la palabra, en Santiago 2:21, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Entonces, Abraham fue considerado justo por la fe, sí, pero cuando obedeció, cuando hizo lo que debía hacer. Solo a través de la fe más las obras de Dios, una persona puede ser declarada justa, dice Santiago 2:24. Justificado en esta referencia se traduce del término que estamos estudiando desde el principio, dikaios. Esta es la palabra de la cual se traduce justicia en nuestras versiones en español. Una vez que un individuo se ha convertido en siervo de la justicia, debe estar consciente de que el cristiano debe actuar en justicia para ser aceptado por Dios. Hechos 10:35. Actuar en justicia es una manera identificativa de aquel que ha nacido de Dios, dice Primera de Juan 2:29. El que practica la justicia es justo, así como él es justo, dice Primera de Juan 3:7. Por lo tanto, concluimos que para mantener nuestro estatus de justos debemos estar practicando siempre, diariamente, en todo momento, la voluntad de Dios. El hombre en Cristo es creado en justicia y santidad verdaderas y por lo tanto debe desechar toda inmundicia, dice Efesios 4:24 en adelante. Por lo tanto, ha sido creado para andar en buenas obras y ser un instrumento de justicia, o como dice Efesios 6:14, debe ponerse la coraza de justicia. Y en último lugar, amados hermanos, la piedad, porque debemos vivir sobria, justa y piadosamente. Piadosamente se utiliza para traducir la palabra que ven allí a la derecha, eusebeo. Su significado básico se refiere a ser piadoso o devoto. Denota esa piedad caracterizada por una actitud hacia Dios que hace lo que a Él le agrada.
Los griegos generalmente usaban esta palabra para referirse a la dedicación mostrada a un ser que consideraban sublime y exaltado. De hecho, el término seb, ahí en Eusebeo, originalmente significaba retroceder de alguien o algo, mantener una distancia, pero debido al miedo o a la reverencia. Implica que uno debe apartarse de su propio orgullo egoísta y deseos y reverenciar, respetar, temer a el Dios Todopoderoso en todo lo que hacemos o decimos. De hecho, toda la creación debe ser consciente de su creador y vivir la vida con respeto, temor y amor hacia el exaltado y sublime Dios del cielo y la tierra. Esto no significa que todo lo que uno haga en la vida es adoración. Esto no significa que cada acto individual va a ser un acto de santidad o de culto, sino que toda nuestra vida debe estar caracterizada por la reverencia y el respeto a Dios. Si decimos que alguien es piadoso, que es devoto, simplemente estamos afirmando que en general nuestra vida y la de él refleja las características de la verdadera religión. La piedad debe basarse en la verdad, porque si está basada en nuestra propia idea y nuestra propia filosofía o la de los hombres o un libro aparte de la Biblia, ya no es la piedad de la que habla el Espíritu Santo en Tito. En Hechos 17 se registra que el apóstol Pablo, mientras esperaba a Silas y a Timoteo en la ciudad griega de Atenas, enfrentó a los filósofos y religiosos de la comunidad ateniense en el monte, en el Areópago. Allí Pablo expuso la adoración idolátrica y la ignorancia de ellos ante el tema del único y verdadero Dios vivo. Y él hizo los siguientes comentarios: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Adoráis en este contexto significa reverencia o piedad. Es la palabra griega eusebeo. Por lo tanto, su confesada o profesa reverencia mediante levantar un altar era vana y sin sentido. Esto sugiere y demanda que la piedad o la devoción debe basarse en la verdad. No puedes tener piedad, no puedes tener devoción, dedicación, reverencia, respeto hacia un Dios que no conoces, que no sabes qué espera de ti. Entonces, no se puede vivir aceptablemente ante Dios si se ignoran sus leyes y preceptos, o si estás en un grupo religioso donde crees que estás haciendo la voluntad de Dios, pero no es así, si no estás haciendo la voluntad del pastor o del pontífice mundial o del grupo gobernante. Jesús reveló esta verdad en Juan capítulo 4, versículo 24, texto que seguramente conocemos de memoria. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ya sea un acto de adoración o un elemento específico del servicio religioso, la reverencia debe basarse en una conciencia y conocimiento de la palabra de Dios. Note que los tres términos giran sobre el conocimiento de la palabra de Dios. Para adorar o demostrar la verdadera devoción o piedad, se debe hacer sobre la base de lo que aprendemos de la verdad. Si nosotros nos ponemos ahorita a aplaudir en el coro, si nosotros le damos paso hoy a la hermana Angie para que nos enseñe a todos, entonces nos estamos apartando de la verdad y lo que estaremos ofreciendo aquí no estará caracterizado por la devoción a Dios, sino a nosotros mismos. Entonces, debemos basarnos en la verdad para todo lo que le ofrecemos a Dios. Jesús dijo que la palabra de Dios es la verdad, Juan 17:17. Por lo tanto, concluimos que la piedad debe reflejar un conocimiento y práctica de la palabra de Dios. La piedad también implica varias actitudes y comportamientos importantes. En Hechos 10:2 se dice que Cornelio era piadoso. Piadoso proviene de la misma palabra griega de nuestro pasaje, de Tito 2:12. Evidentemente, Cornelio no era judío, era un gentil. Así que él seguía lo que ahora los judíos llaman las leyes noénicas, haciendo referencia a Noé y a la era patriarcal, lo que cómo el hombre se relacionaba con Dios antes de la ley de Moisés. Así que como gentil, él practicaba los principios básicos bajo la dispensación o bajo el sistema de los patriarcas, de Abraham, de José, de Jacob, de Isaac.
Su piedad se demostraba mediante tres cosas. Dice que en primer lugar tenía una buena actitud porque temía a Dios. En segundo lugar, una buena práctica porque dice que daba muchas limosnas a los pobres. Y en tercer lugar, adoraba, según él entendía que era adoración, porque dice que oraba siempre a Dios. Lea Hechos 10:2. De manera similar, nuestra piedad debe ser evidente mediante nuestra actitud de respeto hacia Dios y hacia su palabra, mediante nuestros actos de servicio autorizados cuando adoramos con la iglesia y mediante nuestra conducta en el día a día. Asimismo, la piedad salvará nuestras almas. No se puede ir al cielo sin llevar aquí en la tierra una vida de temor a Dios. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos reveló eso ya para concluir nuestra lección en lo que dice nuestro pasaje. Y volvemos para terminar al pasaje clave de nuestra lección. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. También Pablo reveló que cuando vivimos piadosamente en Cristo Jesús, cuando queremos respetar las leyes de Dios, cuando queremos vivir según ese estándar y diferenciarnos de nuestros familiares, amigos que son mundanos, de los religiosos que aunque no lo crean son mundanos, seremos perseguidos, seremos criticados, se burlarán de nosotros. Segunda de Timoteo 3:12. Sin embargo, siempre debemos recordar que si vivimos piadosamente y sufrimos persecución por ello, Dios nos librará, porque dice segunda de Pedro 2:9 que Él sabe cómo librar a los piadosos. En conclusión, el pecado de la mundanalidad es un problema constante que enfrenta la iglesia en toda comunidad. Obviamente, durante el primer siglo, la iglesia luchó enérgicamente contra la inmoralidad y el libertinaje que tentaba a los hermanos. Hoy estas batallas continúan. Mientras Satanás siga siendo el príncipe de este mundo, habrá tentaciones y habrá aquellos que caigan en esas tentaciones. Como hijos fieles de Dios, no debemos permitirle tomar ventaja. Nosotros mismos debemos vivir sobria, justa y piadosamente. Debemos exhortar a nuestros hermanos a ser un pueblo santo, celoso de buenas obras. Debemos recordarnos a nosotros mismos que todo lo que vemos a nuestro alrededor se disolverá y se fundirá con un calor insoportable, dice segunda de Pedro, capítulo 3. Así que considerando esto, como diría el autor de esa segunda carta, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Dice segunda de Pedro 3:11. La respuesta es clara. Debemos recibir y permanecer en la enseñanza de Dios, porque como dijo Pedro en primera de Pedro 1:24 y 25, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amados, que el Señor les siga bendiciendo.